Buenas noches, Javier. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Bien, bien. Uy, Dios. Qué bueno. Tengo que buscar la forma de ver cómo está en un minuto. Listo. Ay, vamos a ver si entra alguien más en el próximo minuto. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo te va con las ¿Todo otras bien, materias? profe? ¿Bien? ¿Las otras materias cómo están? Bueno, bien. Lo que es que hay algunas que aún no han empezado el segundo corte y No, yo ayer el tampoco. profesor de... ¿Cómo, profe? No, yo tampoco. Ahorita tengo que más tardar mañana montar esa lista. Sí, ok. Sí, pues estaba terminando con Ok. lo del... Y aún he Bueno, seguido con unos que se han quedado de los últimos que incorporaron, que no fue tantísimo, sobre todo de perfil. Entonces, no es sí. graneadito, llega uno, llega hasta el otro. Y aún así, hay como 5 o 6 que no entregaron. Vamos a ver si Bueno, van a participar en el segundo corte, ¿no? En el tercero. entiendo. Bueno, Complicado. ayer el profesor de cementación de electiva 5 tuvo que dejar la materia. Entonces ahora estamos esperando a ver quién la va a agarrar. Ay, Sí. Y no tenemos nada, ni siquiera el 10% del primer corte. bueno. O sea, Mm, tardaron en entregarle a la materia a alguien y no duró mucho. exacto. Bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Eso siempre pasa. Me parece Sí, que hasta online, ¿no? Pero no diría online, pero si no tienes que salir de tu casa, no tienes, pero hasta la mejor familia, no sé. A lo mejor si trabajas en la industria y lo mandaron para taladro, de allá muy difícil. ok. Puede ser operacional. ¿No? Shadia, buenas noches. Ok. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien de salud, por lo menos. Sin plata en el Qué bolsillo, bueno. pero bien de salud. Eso es lo importante. Ah, Ahí vamos en la guerra, luchando contra los elementos. Así estamos todos, profe. Ay, vamos.
Este ejercicio se la trae cuando- Espero que más tarde cuando el sistema termine de procesar la reunión esta, me dedicaría a convertirla para subirla a la plataforma, para que esté esta noche ya montada. Vamos a ver aquí. Vamos a empezar. Veremos sobre la marcha si viene alguien más. Ok. Ok. Vamos a ir sobre el ejercicio. Hay una parte vamos a ver rápido sobre esto que, o sea, cuando se habla de desplazamiento frontal, o sea, aplicando la teoría de Buckley-Lever, hay otras, hay otras, hay otras técnicas de, para evaluar o sea, diseñar a través de proyectos de inyección de agua, utilizando otra técnica, por lo menos eh, MOX, mm, styles y todo eso, que ellos requieren la curva de flujo fraccional de agua. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro que si vamos a hacer un ejercicio sobre el diseño de un proyecto de inyección de agua, de alguna forma necesitamos conocer la curva de flujo fraccional de agua porque un elemento que utilizan algunos es la saturación promedio y la saturación del frente. Y la curva de flujo fraccional de agua es la forma más fácil para obtener esos dos valores. Ahí por ensayo y error se puede hacer, pero es más costoso si tienes una computadora disponible para ti, perfecto. Pero gráficamente se puede hacer mucho más fácil. Entonces, una de las cosas con la curva de flujo fraccional de agua, sobre todo para trabajarla, es que la curva tiene que tener una forma, o sea, las escalas, por decirlo así, como están allí, son regulares, igual horizontal que vertical, van de 0 a 1, 0 a 1. En el caso de la vertical, significa de 0, por el flujo fraccional viene expresado como porcentaje o fracción. Entonces, una fracción va de 0 a 1, igual que en el caso de la saturación de agua, que es el eje horizontal, esa va de 0 a 1. Entonces, la idea es que los espacios sean bastante parecidos, sobre todo cuando se hace gráficamente y manualmente, que tienes que leer valores por la curva. Entonces, si los valores, si los tamaños de los cuadros son irregulares, vas a tener más problemas de tratar de exactamente fijar cuál es el valor que corresponde. Lo sé porque hay otros que han hecho ejercicio y se ponen a jugar con hacer una escala diferente en la horizontal o en la vertical, e inclusive que los espacios abajo no son iguales. Se puede hacer con Excel, pero ahorita va a ver un gráfico que está hecho con Excel. Entonces, una de las cosas que necesito para poder construir la curva de flujo fraccional de agua son las permeabilidades relativas al petróleo y al agua en este caso. Debo conocer la saturación de agua inicial, la saturación de agua con nata. Normalmente los datos de permeabilidades relativas van desde la saturación de agua con nata hasta el valor máximo que pueda alcanzar en ese momento. Ahora, gráficamente, bueno, sí, es la saturación de agua máxima. A nivel de laboratorio se determina, sí, la saturación de agua máxima. Que eso es 1 menos SOR.
La saturación de agua máxima es 1 menos la saturación de petróleo residual o irreducible. Estas son ecuaciones que se van a utilizar, ya estas las hemos visto en una clase pasada donde vimos esta parte, lo que era la ecuación de balance occidental. Y de las cosas que puedo resolver. Distribución de agua a la ruptura, posterior a la ruptura, cómo se es la distribución de agua, la saturación de agua dentro del yacimiento, cómo se construye. Vamos a, en la medida en que vamos avanzando por el ejercicio, vamos a ir regresando para esta parte de cómo puedo hacerlo. Esto es para construir las curvas de distribución de saturaciones de agua. Entonces, este es un ejercicio. Ahí tenemos un yacimiento horizontal inicialmente subsaturado con una presión actual de 2.250, la presión de burbujeo de 2.190, o sea que aún está por encima de la presión de burbujeo, por lo tanto no debería haber agua libre, gas libre. No va a haber proceso de llene, puesto que no hay gas libre. La saturación de agua con lata de 20%. La saturación de agua actual es de 20%, quiere decir que no ha aumentado el corte de agua. Estamos hablando de un yacimiento que básicamente está por una expansión de roca fluida. La residual de petróleo es 15%. Ahí tenemos el área seccional del yacimiento, el espesor, también está por allí. Residual de petróleo, factor volumétrico del petróleo, factor volumétrico del agua, viscosidad del petróleo, viscosidad del agua. El petróleo en el sitio, tasa de acumulación es un elemento en 100. Un momentito. El área está allí. Área seccional del yacimiento también está. Se pide petróleo en sitio al inicio de la invasión, tasa de acumulación de agua en un elemento de 100 pies de longitud. Si la saturación de agua aumenta en un 3% en 3 días, saturación del frente de invasión en la promedio en la zona invadida, velocidad del frente de invasión, tiempo para que ocurra la ruptura y petróleo producido a la ruptura. Son de las cosas que vamos a determinar. En la parte inferior tenemos un cuadro donde aparecen las permeabilidades relativas al agua y al petróleo. Desde una saturación inicial de 0,20, que como ven allá es la saturación de agua con nata, hasta 0,85, saturación de agua. Si vemos que la saturación de petróleo residual es de 15%, 1 menos 15% me da 85, o sea que termina en la saturación de agua máxima. Es el rango en que se están dando los datos allí. Con esos datos, viendo que es un yacimiento horizontal, es decir, no tiene buzamiento, no tiene pendiente, estamos hablando de un desplazamiento horizontal, podemos utilizar la curva de flujo fraccional sencilla, que es para desplazamiento horizontal. Esta que la FW es igual a 1 dividido por los dos elementos, por dos factores abajo. 1 más la relación de la movilidad del petróleo con respecto a la movilidad del agua. K sobre 1000. Entonces, petróleo en sitio antes de la invasión, tiene que ser las condiciones de agua estable, pero las condiciones de agua estable ya sabemos cuáles son. Tengo el POES, tengo el área seccional, tengo la longitud, tengo el espesor, están los datos, tengo la saturación de agua actual y tengo el factor volumétrico del petróleo. Entonces eso me dice que mi POES
o SPAES, en este caso realmente es PAES, pues estoy hablando de petróleo en sitio al inicio de la invasión, debería ser PAES. Presión de inyección, la presión de burbujeo más el diferencial de presión, 2340. Después hicieron ya ustedes un ejercicio en la parte, ya hicieron un ejercicio con esto. Tasa de acumulación de agua en un tramo de 100 pies cuando la saturación de agua cambia de 3% en 3 días. Vamos a ver un momentico para atrás. Mm, no tengo aquí. No la tengo. Ok. La tasa de acumulación de agua, que es diferencial de dW con respecto al tiempo, es igual al área multiplicado por la porosidad, multiplicado por el diferencial de longitud que voy a trabajar y dividido y multiplicado, bueno, por el cambio en la saturación con tiempo. El cambio en la saturación con tiempo es 3% en 3 días. La longitud, el del dx que está allí, es ese tramo de 100 pies. El área, lo tenemos en los datos, inclusive el área está 252. La porosidad, 23%. El dx de 100. Y el de SW contra DT, 3% en 3 días. Entonces, si aplico esa fórmula, ok, como tengo área y dx son pies, me da pies cuadrados, pero son las condiciones de yacimiento, el 5615 es para transformarlo a barriles de yacimiento. Entonces tengo 252 por 0.23 por 100 por el 3% dividido entre 3 días, me daría que se acumulan 1032 barriles de yacimiento cada, o sea, por día, de los cuales son 3.997 en los 3 días. De lo que se está tratando de ver cuál es la tasa de acumulación de agua en esos 3 días. ¿Qué tanto volumen de agua se acumula en una unidad volumétrica de yacimiento al cabo de 3 días? Si la saturación me cambió 3%. Ok. Elaborar la curva de flujo fraccional de agua. Ahí tenemos la ecuación de flujo fraccional de agua para un yacimiento horizontal. ¿Qué necesitamos? KRO sobre KRW y viscosidad del agua sobre viscosidad del petróleo. La viscosidad de agua y la viscosidad del petróleo la tenemos allí, 1,3 y 2,5. Eso da un factor de 0,375. Y los valores de KRW y KRO, ya los vimos al principio en el enunciado, allí están. Simplemente reemplazando esos datos en la ecuación, obtengo los valores de FW que están allá abajo. ¿Ok? Con eso me puedo ir a un gráfico, lo puedo construir en papel milimetrado, lo puedo hacer también en papel, una hoja de cuaderno, por decirlo así, haciendo que los espacios verticales tengan el mismo ancho de cada interlínea horizontal. Es lo único de lo que tengo que cuidar. Tiene que tener el mismo ancho para que me dé un gráfico más o menos cuadrado. Se grafican los datos y ahí tengo mi curva de flujo fraccional de agua.
De la curva de flujo fraccional de agua yo voy a derivar dos valores. Y de la saturación del frente promedio en la zona invadida y pendiente de la recta tangente. Aquí tenemos nuevamente la gráfica. Como la saturación de agua con nata y la saturación de agua inicial al inicio del proyecto son la misma, quiere decir que la línea recta tangente a la curva de flujo fraccional de agua arranca en la saturación de agua inicial o con nata que está allí. Esa línea inicia allí y debe tocar a la curva, aunque no está en una curva, solamente están los puntos. Tengo que mejorar eso y hacer que en lugar de ponerme los puntos me coloque en una curva. Debería tocar a la curva en un solo punto, porque estamos hablando de una curva tangente. Una curva tangente corta, o sea, una línea tangente corta la curva en un único punto, o la toca, no la corta, la toca. Si corta la curva, se convierte en una secante. Ok, entonces se traza la recta tangente y donde toca, o donde debería tocar a la curva, tengo el valor de saturación de agua, ahí dice P, pero es F, saturación de agua del frente, y la que está arriba, el SWP que está arriba, ese sí es SWP. Allí ven que en lo que están, se elabora la curva de flujo fraccional de agua partiendo de la saturación inicial, aplicando el método de Wells, y en FW igual a 1, se determina SWP, que es 0,68, y SWF en el punto tangente, que es 0,57. ¿Cómo determino la pendiente de esa recta? La ecuación para determinar la pendiente es la misma de una recta, y2 menos y1, x2 menos x1. ¿Ok? En este caso, por la forma como está la recta, yo puedo tomar como valores iniciales, por lo menos los y, el origen, 0. Ese sería y1. ¿Y y2 quién es? SWP. Que FW es igual a 1. ¿Cómo determino la pendiente? F2 menos F1 sobre SW2 menos SW1. Entonces, para F2, ¿quién sería? Para SWP2, SW2, que es SWP, F2 sería 1. Para Y1, ¿cuál sería el Y1? 0. ¿Cuál sería S1? 0. No, bueno, en este caso no es el valor que está ahí, el 0,20. No, 0,20. Entonces tengo 1 dividido entre 0,68 menos 0,20. Eso me daría el valor de 2,083. Déjenme ver, no lo incluí aquí. Pero ese valor, o sea, si restamos 0,68 menos 0,20, daría 0,48. Y 0,48 entre, no, 1 entre 0,48. Si tienen a mano una calculadora, lo pueden verificar a ver si no fue que metí la patota. El inverso de 0,48. 2,083. Ese es. Esa es la parte fácil. Ahora, ¿son las únicas formas de calcular la pendiente? No. O el valor de la pendiente de esa recta. No necesariamente eso. Yo puedo tomar cualquier valor de saturación dentro de la recta, en la recta. Yo tomo dos puntos en la recta, leo los valores de saturación y leo los valores de FW. Y simplemente hago la misma fórmula. En este caso, F2 menos F1 dividido entre SW2 menos SW1. Velocidad de avance del frente de agua. O del frente de invasión.
Está por esa fórmula. El 5,615 por la tasa de inyección dividido entre el área y la porosidad, y eso multiplicado por la pendiente de la recta tangente a la saturación de agua del frente, el 2,083, como lo ven allí. Eso me dice que la velocidad de avance del frente está dado en pies por día. ¿Por qué por día? Que no lo dice allí, 100,9 pies por día. Porque la tasa de inyección está en barriles por día. Al multiplicarlo por 5,615 se va a transformar en pies cúbicos por día. ¿Ok? Entonces, las unidades de la velocidad tienen que estar en función de días. 100,9 pies cúbicos por día. Esta es la ecuación 431 del libro de Magdalena París. Tiempo para que ocurra la ruptura. Está la ecuación de avance del frente, está XSW. Cuando ocurre la ruptura, decimos que el frente o la saturación del frente alcanza el pozo productor. Entonces, XSW o la distancia recorrida por la saturación del frente, ¿cuál va a ser igual? A la longitud del estrato. 10.200. La tasa de inyección, 252. ¿eh? La tasa de inyección, la tengo ya se me perdió. Fue inyección, bueno, el 500 por 2,083. Ahora ya está transformado. Bueno, no recuerdo en los datos cuál era la tasa de inyección, aparentemente 2,52. Por el tiempo, no, estoy terminando de determinar. Necesito determinar, disculpe un momento, ya me perdí. Tiempo de para la ruptura. Necesito T. Disculpen, estoy completamente. Lo que necesito es, lo que estoy tratando de determinar es tiempo de la ruptura. Necesito T, despejarlo. Pero como es a la ruptura, es TBT. Y la XSW va a ser igual a la longitud del estrato. Entonces, despejando de esa ecuación T, me queda de esa forma. El área por la longitud multiplicado por la porosidad dividido entre la tasa de inyección y la derivada o el gradiente o la pendiente de la recta, que es 2,083. Entonces eso me dice que la tasa, el tiempo para alcanzar la ruptura son 101 días. Profesor, esos dos, el 10.200 que aparece Es la ahí al longitud del principio estrato. del despeje. Es la longitud del estrato. O sea, XSW Ok. es la distancia recorrida por el frente. A la ruptura, él ha recorrido todo el estrato. Es la longitud del Ok, estrato desde el inyector al productor. Entonces, a la ruptura, en el momento en que el frente de agua alcanza el pozo productor, él ha recorrido toda la longitud. Por eso es que es 10.200. correcto. El 252 Ok, es el área de flujo, que está por lo menos en XSW, está como divisor. El A por XW es el 10.200 por 252. Y por la porosidad que es 0,23. La tasa de inyección en 500, en este caso pies cúbicos por día, y 2,083 que es la pendiente de la recta. Y eso me da que el tiempo para la ruptura es de 101 días. ok. El petróleo producido a la ruptura, ¿cómo lo determino? Ahí está la fórmula. NP es igual al área por la longitud por la porosidad dividido entre el factor volumétrico del petróleo
Y eso multiplicado por la diferencia entre la saturación de agua promedio y la saturación de agua inicial. Ok, la saturación de agua promedio es cuánto del yacimiento va a estar en promedio saturado de agua al momento de la ruptura y cuánto era el agua inicial. ¿Qué significa? Eso es el volumen de petróleo que he desplazado. La diferencia entre esos dos valores. Entonces, NP es igual a 10.200 por 252 por la porosidad 0.23. 1.615 para llevarlo a barriles. Porque todo eso tengo 10.200 por 252 y me va a dar 10 cúbicos. El 5.615 para ya transformar esos valores a barriles. El 1.365 es el factor volumétrico de petróleo, barriles de yacimiento sobre barriles normales. Profesor, por ahí en ese caso, Esos el barriles factor que me van a dar volumétrico, son barriles normales. ahí en ese caso el factor volumétrico, ¿cuál sería el valor? 1365, ¿no? 1,365. O Ajá. sea, los factores volumétricos son 1, o sea, Ah, y 1 se más, multiplica. más una fracción decimal. Sí, o Ok. sea, puede ser 1,2, 1,3, 1,5. Entonces, el 5,615 es que una constante, profe, en la Es fórmula. un barril equivale a 5,615 pies cúbicos. Ah, ok. Como 10.200 más 252 me va a dar pies cúbicos de volumen de yacimiento. Lo divido entre 5,615 para que me los transforme a barriles de yacimiento. Ah, ok, correcto, profe. Y el 1,365 me transforma esos barriles de yacimiento a barriles normales. Porque el NP siempre voy a tener que reportarlo como barriles normales. O sea, lo que es NPO tiene que ser barriles normales. Ah, ok, profe. Entonces, el petróleo producido en ese momento, por efecto de invasión, son 37.024 barriles. Y teníamos al principio 61.707. Y como le digo, esto no es POE, sino PAES. Tengo que arreglar eso. Te aseguro que lo dije la vez pasada que la presenté. Bueno. Ok. Esa es la ecuación 719 del libro que aparece en el libro de Magdalena Ferrer. Me estoy quedando sin tiempo según esto. Me quedan 10 minutos, como siempre. Ok, aquí está. Ok, esto en teoría es mayormente lo que lo que se debería. Pero hay otros cálculos que se pueden hacer. Y uno de esos tiene que ver con construir esta gráfica. Para construir esta gráfica necesito esta gráfica. Pero esto sí hay que... Vamos a trabajarlo a través de un chat en WhatsApp. Porque esta grafiquita como tal, ella tiene su propia dedicación. Es bastante... Es sencillo. Eso que ven allí es la parte superior de la curva de flujo fraccional de agua. Vamos un momentico a ver la gráfica. Aquí como está puesta es a partir de SW. Vamos a ver en el... Ok, si yo veo esta parte, 0,57 está más o menos entre esos dos puntos que está allí. Si lo vemos en la escala inferior, que es la que me da saturación. Entonces lo que estoy viendo, lo que correspondería a 2, 4, como 4 puntos. Es más o menos lo que representa esa gráfica. Los puntos de arriba, de la parte superior. Porque si vemos esto va desde SWF, que si lo pueden ver en la parte inferior, en la parte
izquierda inferior hasta SW máximo. Ahora, ¿qué hay aquí? Resulta que yo estoy tratando, cuando ocurre la ruptura, yo tengo la saturación del frente en el pozo productor. Tengo una saturación promedio para toda la zona. Para toda la zona desde el pozo inyector hasta el pozo productor. Pero no sé cómo está distribuido a lo largo del yacimiento. Pero sé que está entre SWF y la saturación de agua máxima. ¿Por qué no tiene la saturación de agua máxima? Porque resulta que después de todo ese proceso, a nivel del pozo inyector, ya lo único que queda allá es saturación de petróleo residual. Después de 100 días de inyección, olvídate, todo el petróleo movible que había allí ya fue removido. Lo único que queda es la saturación de petróleo residual. ¿Y ese valor cuál es? Saturación de agua máxima. Entonces fíjate que va desde la saturación del frente en el pozo inyector, en el pozo productor, hasta la saturación de agua máxima en el pozo inyector. Entonces esa curva que está allí tiene diferentes valores. Ahí ven que se están escogiendo 3 puntos. No, creo que 4 puntos. De diferentes saturaciones. A cada saturación de esa hay que trazarle una línea tangente y determinar cuál es la pendiente de cada una de estas curvas. Con esa pendiente, hacia atrás, con esa pendiente, yo puedo calcular con la ecuación de abajo, de estas dos que están aquí, a qué distancia se encuentra esa saturación de agua entre el inyector y el productor, que es XSW. Fíjense que tengo arriba de FW contra DSW a una saturación X. Y como divisor de FW sobre DSW a SWF. Acuérdense que DFW sobre eso es la pendiente de la recta. Si vamos al ejercicio era el 2 y pico, 2 y tanto que había. Bueno, el superior representa la pendiente de cada una de esas rectas. Entonces, si yo multiplico o divido la pendiente de esta recta entre la de la curva de flujo fraccional de agua para la saturación de agua del frente, ¿okay? Que es esta ecuación de la parte de abajo, y lo multiplico por la longitud total, me dice a qué distancia desde el pozo inyector está esa saturación de agua. Entonces puedo tener 4 puntos que están acá. Ahora, ahí ven 2 curvas. Fíjense que las dos que están allí dentro del gráfico arrancan en 1 menos SOR, saturación de agua máxima. De las 2 curvas que están allí, la inferior es ASWF. La saturación, el punto final del lado derecho es el pozo productor. Entonces, fíjense la curva cómo viene hasta SWF en el pozo productor. Esa curva de abajo me representa la situación en el momento de la ruptura. ¿Y la de arriba qué significa? Tiempo después de la ruptura. Después de pasado cierto tiempo, acuérdense que cuando estamos hablando de desplazamiento tipo pistón con fugas, ¿qué es lo que dice? Que cuando después de la ruptura, la saturación de agua en el pozo productor comienza a aumentar. En pistón sin fugas, supuestamente cuando me llega el frente de invasión al pozo productor, ya lo que viene detrás es agua, nada más.
Pero cuando estoy hablando de pistón con fuga, lo que viene detrás del frente de invasión es agua y petróleo. Pero en la medida que pasa el tiempo, la saturación de agua comienza a subir. Entonces, si se ponen a ver, el eje vertical representa saturación y el eje horizontal representa distancia. Entonces, fíjense que la curva superior indica una saturación más alta, porque cierto tiempo después, la saturación en el pozo me ha aumentado y fíjense que con la curva se desplaza. Pero puedo seguir trabajando con lo mismo. Pero necesito saber cuánto es esa saturación final. Pero ok, eso es otra cosa. En último caso, yo les pediría nada más la curva de abajo, que es la que, que normalmente tendríamos la ruptura. Ya la otra significa, si voy a seguir la inyección, ¿qué tanto más puedo conseguir? Bueno, quedan 2 minutos para que me saque. Ok. Por lo general, eso es lo que hace. Este, Casi muy poco. Profesor. Dígame. Diga. puede colocar el ejercicio y pasar poco a poco las láminas para tomarle capture. Bueno, lo que tengo... O puede también. les puedo pasar más bien profe, les puedo pasar las láminas de la parte del por el ejercicio. grupo también. Se las puedo pasar por el Ok. chat, mejor. Sí, por el grupo, profe, también. Porque Ah, chat. en un minuto y tanto no van a poder. Ah, bueno. Claro, Sí, profe, páselo por el grupo. Pues. es preferible pasarlo por el... Te puedo pasar esa parte por el chat, ese ejercicio, para que la tengan ahí. Más. Profe, otra pregunta. ¿Cuándo va a cargar el 10% del segundo y el 20%? Pero si sopla buen viento, más tardar el sábado. Debería estar cargado. O sea, que lo más probable es que sea mañana mismo. Ok, profe. Sí, yo estoy como los vampiros, trabajo de noche. Sí, la de cuestión era esto lo voy a pasar ahorita voy a tratar de subirlo, tan pronto como me saque, que ya nos falta mucho, menos de un minuto. Cuando me saque, que termine de procesar la grabación, que la puedo yo hacer la transformación para poder hacer la foto. Antes de medianoche lo subo, para que mañana la van a tener ahí. Y lo del ejercicio sí lo puedo hacer ahorita. Ok, profe, gracias. No. Bueno, Ok. Bueno, profe, gracias. mejor nos despedimos ahí y demos